acerca de la leyenda negra, no sé eso. Bien, ha quedado un tema final que me gustaría mucho que interviniese en él el embajador de España, don Nabor García. Después de haber visto los aspectos fundamentales del Imperio Español y las potencias enemigas, ¿a qué podemos atribuir la decadencia y final del Imperio Español? Bueno, puede decirse que en historia el Imperio Español es el que más dura en el tiempo, son 300 años y si se da una cuenta cuando se independizan las repúblicas americanas, no difiere mucho el territorio de las repúblicas de lo que España poseía en el siglo XVI. Desde ese punto de vista yo creo que es un magnífico éxito que haya conseguido aguantar durante 300 años la presión de enemigos tan poderosos como pudieron ser los grandes países europeos. Pero evidentemente estaba la misma esencia del criollismo, la conmoción europea que supuso Napoleón, el corte físico entre la península y América, inevitablemente tenían que llevar a la consecuencia lógica, eran países perfectamente maduros para hacerse independientes y vivir por su propia cuenta, pero siguiendo manteniendo, que eso creo que es lo bueno y lo que me hace estar aquí hoy con enorme gusto, siguiendo manteniendo esta capacidad de poder discutir y de poder compartirlo en la misma lengua y con la misma estructura mental, ¿no? Muchas gracias. Precisamente el interés nuestro es hacer con gran dignidad una aproximación inteligente, imaginativa, con información vasta acerca de temas cruciales que siempre están en la conversación nuestra de los peruanos, de los latinoamericanos y sobre todo ahora que vamos hacia el 5º centenario, todo ello vuelve a tomar pues una atención de parte nuestra muy grande como de España también. Creo que al conversar de esto tú has traído unos libros que nos recomendabas que trataban mucho de estos aspectos recién editados. Bueno, algunos muy concretos. Este, por ejemplo, es un libro magnífico. Creo que tengo que enseñar. Es un libro magnífico. En Madrid se hizo hace 2 años una espléndida exposición sobre Carlos III. ¿Cómo se llama? Este se llama El Pacífico Español de Magallanes a Malespina. Y lo traigo porque es bien revelador, ahora que está tan de moda el Pacífico, como toda la expansión que tuvo, que prácticamente desconocida, que es más una expansión científica, es una expansión también de dominio hacia las Filipinas, hacia las Marianas, se hace desde Callao, se hace desde Lima, eso es algo muy importante, en el sur, y se hace desde Acapulco en el norte, pero básicamente... ¿Puedes abrir el libro que deben haber quizás ilustraciones? Y es un libro que, bueno, que se centra mucho más en lo que son expediciones científicas. Esto, por ejemplo, es de Malaspina, que es una magnífica expedición de finales de Carlos III, que es de la misma época aproximadamente, creo que del Martínez Compañón, es decir, todo ese tipo de... Del siglo XVIII. Siglo XVIII, ¿no? En ese sentido, el 5º centenario creo que está ayudando enormemente a volver a conocer lo que hicimos en los 300 años de comunicación, de vinculación con España. Creo que hay otros libros traje otros 3 muy breves. Este es uno mucho más concreto, se llama La defensa de las Indias, se refiere a las Indias de América, evidentemente, y es un libro, el autor es un diplomático, un compañero mío diplomático español, especializado en temas militares, y yo creo que es enormemente interesante para ver todos los mecanismos por los que España consigue esta defensa tan provechosa de su imperio a lo largo de 3 siglos. Es la defensa de las Indias, las señoras no de las señoras, sino de las Indias, las posesiones de las Indias, que es el nombre clásico en el que en España se maneja. Un poco de humor siempre es importante en estas consideraciones. Traía dos libros más, uno muy breve. Este acaba de salir en España, es de una serie de historia de España, que es magnífico porque aquí aparece todos estos comentarios que nos hacíamos sobre la diferencia entre la política de los Austrias y de los Borbones hacia América, está magníficamente reflejada. Está hecho por un profesor inglés muy especializado en el tema del siglo XVIII. Y curiosamente los ingleses están aproximándose a Nabor de una manera bastante objetiva en algunos casos. Por ejemplo, Hemings tiene un trabajo magnífico sobre el libro de los Incas, de una objetividad y un rigor. Es el nuevo Prescott, yo creo que es un libro magnífico. Magnífico libro. Y hay un libro que para los que amen la historia es una absoluta delicia y tiene también bastante que ver con este continente, que es Eliot, que es otro hispanista que acaba de publicar un tomo voluminoso sobre el conde duque de Olivares, que es una maravilla de lectura y de documentación. Y por último, es muy voluminoso el conde duque de Olivares, es un magnífico estudio. Es un magnífico estudio. Y por último traía uno que es ya muy peruano, que se refiere a las construcciones militares
del virrey Amat. El virrey Amat, que tiene tan mala prensa por la Perricholi, por Según todas las como lo aventuras, mires, mala prensa. Nos encanta el virrey Amat de revisarlo. pero que fue un hombre, recordáis que decían que tenía el mal de piedra, ¿no? Porque era un constructor nato, es un hombre de grandes obras públicas. Todas las grandes defensas que se hacen en la costa del Pacífico prácticamente corresponden a virrey Amat. Este es un libro, ya es un libro antiguo. La mala imagen se lo han hecho los jesuitas, porque También, expulsó a los jesuitas. pero es un libro, en fin, siempre interesante como consulta, ¿no? Sí, también Guillermo Lohmann tiene un trabajo con Vicente Listo. Casado, Rodríguez Casado, otro sobre fortificaciones. Comentaba antes el prestigio que están teniendo los trabajos de Guillermo Lohmann, que lo veo citado, por ejemplo, en los libros que mencionaba, en ese mismo libro de Lynch, Sí. en los libros que mencionaba antes de, Magníficas de ilustraciones Eliot, siempre aparece la de las referencia de los fortificaciones estudios de los militares. trabajos de Guillermo Lohmann. Lo interesante es que aquí se incluyen los mapas planos de las fortificaciones militares a lo largo de América, creo. Toda ¿no? la costa De del Pacífico. Costa del Pacífico. El virreinato del Perú, en Y realidad, Capitanía todo. General de Chile, El General de quizás. Chile, sí. Un libro sumamente Sobre informado. este punto hay un libro interesante, que es el de Howard, La guerra en Europa, la idea del desarrollo de la guerra en Europa, editado por el Fondo de Cultura Económico de México. Y es muy interesante porque tiene un segundo capítulo que se llama Las guerras de los mercaderes y que cubre todo este periodo del 16 al 17. Y luego otro libro interesante también del Fondo de Cultura respecto a los enemigos de España, el de Maltby, que se llama La leyenda negra en Inglaterra. Y que es muy interesante porque ve cómo estas distorsiones sobre la historia del 16 y el 17 se generan en un contexto de hostilidad y literalmente de guerras civiles. Te agradezco mucho esta intervención, Francisco, y quiero complementarla ya mucho más allá del tiempo, con un libro muy interesante publicado por Andrés Tausen Escurra, Patria Grande, Pueblo, Parlamento e Integración, que tú presentaste en el Colegio de Abogados de Lima. Me tocó sí a presidir la actuación y después pronuncié unas palabras sobre el libro. La presentación la hizo la doctora Tula Sánchez. Efectivamente. En este libro se recoge lo que es continuidad, en realidad, ¿no? Desde el siglo XVI Y el embajador hasta de la acá, ¿qué Puente es? hizo la presentación, el embajador de la Puente. De acuerdo. Es la integración de nuestras repúblicas. Al fin y al cabo es recuperar ese espacio en donde no hubo fronteras muy rígidas ni fuertes desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, en donde inclusive en la época de la independencia, peruanos estuvimos representados en el Parlamento de Buenos Aires, en el de Santiago, chilenos en el nuestro. Un peruano tuvo la presidencia de las Cortes de Cádiz para la nueva Constitución. Y lo que es interesante es que las instituciones americanas eran para escala continental. No eran, la Universidad de San Marcos no era una universidad para el Perú, era una universidad para América. Y entonces estábamos integrados en un sentido real porque compartíamos las instituciones. La Efectivamente. creación de San Marcos es una de las cosas que marca el carácter de la colonización española. Así es, eso es un hito en la historia. Y yo del creo Virreinato que Perú. en este quinto centenario me parece que nuestros pueblos no han subrayado lo suficiente ese aspecto. Es decir, tomar el quinto centenario en su aspecto futurista, en rescatar aquello que nos hizo un pueblo cercano, sino unido, próximo, sino junto, para realmente realizar eso que fue una propuesta dramática, compleja, durante esos 300 años en donde hubo mucha injusticia, señor embajador, también, por cierto, como toda Como en España. empresa imperial, Como en España. en donde hubo, claro que sí, mucho incumplimiento de las leyes de Indias, cuya intención era regular la justicia. Y junto con ello también, junto con el drama, el dolor, lo deprimente, hubo también el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo por abarcar dentro de una cultura vasta, occidental, cristiana, Yo creo que esta gran red. en ese punto hay una cosa que es importante. La realidad de la historia es una cosa que no puede ser cambiada. Y para tener una visión futurista tenemos que reconciliarnos con la integridad de nuestro pasado y no hacer eternamente distinciones. Y en ese sentido, lo que puede darnos mucha fuerza es aceptar nuestro pasado tal como es de manera íntegra. Muchas gracias. Finalmente quiero también destacar la aparición de 2 tomos de Alpanchis, que se ha dedicado en estos 2 volúmenes específicamente a temas alrededor del quinto centenario. Este quinto centenario está tratado aquí de manera muy diferente y diversa según los autores.
Hay trabajos de María Rostorowski, de Brooke Larson, de Manarelli, de Alejandro Osorio, etcétera, que aporta una serie de visiones sumamente interesantes acerca de los que estamos tratando. Quisiera pues destacar cómo, tanto de parte nuestra, el Perú, otros países de América, por cierto, que también están publicando cosas importantes, como de la propia España, se está enriqueciendo enormemente la bibliografía cada mes que pasa en la aproximación a este fundamental aniversario de medio milenio que se celebra el próximo año. Quiero agradecer profundamente esta intervención de Nabor García, embajador de España, Francisco Tudela, catedrático de la Universidad Católica, Andrés Aramburu Menchaca, decano del Colegio de Abogados de Lima, por haber participado de una manera tan brillante en esta hora de conversación que creo que a ustedes, televidentes, supongo que habrá esclarecido algunos aspectos muy curiosos, muy interesantes, a veces poco subrayados o señalados, de lo que fue la proyección del Imperio Español y su relación con las potencias enemigas de este imperio. Será por ahora hasta aquí, hasta otro nuevo programa de Apostillas rumbo al 5º centenario.